Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Ciencia Plataná. Y en esta ocasión tuve el placer de conversar con el ingeniero agrónomo Arturo Bisonó. Acompáñenme a descubrir su historia. Hoy me acompaña el ingeniero agrónomo Arturo Bisonó. Actualmente él es director del programa de agricultura familiar del programa Supérate. Arturo, bienvenido, hermano. Un placer, Galvin. Muchas gracias por la invitación. Arturo, nosotros estamos curiosos de cómo tú llegaste a la agricultura. Primero, queremos saber de dónde tú eres y qué te llevó a trabajar en ese sector tan importante. Bien, yo soy de Santiago. Yo me crié en Gurabo, una parte alta de Santiago, bien campesina, por cierto. Y ahí desde muy joven me dediqué a los bonsai. No sé si ustedes ubican los bonsai, estos árboles pequeños con forma de árboles adultos. Sí. Yo desde muy pequeño estuve trabajando eso. De hecho, recuerdo mi primer pedí de regalo de Navidad un vivero para yo poder poner mi bonsai cuando yo tenía como 12 años. Un Entonces, vivero. un pequeño infraestructura cerrada, con plástico por arriba, zarán por los lados y una mesa para yo poder poner mi bonsai, porque tenía un vicio con eso. Yo llegaba del colegio y era a trasplantar mata y a podar y a Pero, poner macetero. ¿y cómo tú conoces eso? Porque a esa edad uno lo que anda es jodiendo y jugando a Bueno, Nintendo. una tía mía tenía en su patio unos bonsai bastante grandes y me llamó Ah, mucho la atención, me regaló un libro, yo tenía como 12 años, eh, y ahí yo empecé, como yo veía algunos árboles que tenían esa forma, empecé a trasplantar y como en el patio siempre había mata, al final sí. me metí en ese mundo. Ya ahí yo sabía más o menos que me iba a ir por el tema de la naturaleza. Y creo que como a los 13 años conocí la palabra. Yo recuerdo que a los 13 años ya yo estaba buscando qué estudiar. Y Ujú. estaba entre arquitectura y agronomía. La arquitectura me gustaba mucho dibujar, pero rápidamente la descarté porque las plantas eran lo que más me llamaba la atención. Entonces yo a los 16 años me fui a estudiar, yo me fui a hacer un curso de bonsai a Chile de Ok. verano, porque mi papá vive allá, entonces averigüé por internet un profesor de bonsai que vivía allá y aproveché, me fui con mi papá un verano, me fui a hacer un curso con este maestro y luego convencí a mi mamá y a mi familia de que me iba a quedar con mi papá y ahí me quedé aprendiendo más sobre el bonsai y terminé tercero y cuarto bachillerato en Chile. Oh, wow. Y ahí entré a la universidad y ahí entré a estudiar agronomía a ¿Y la cómo, universidad. cómo tu familia vio eso? De que tú te querías mudar, estar lejos de ellos, perseguir lo que tú querías hacer. Em, en ese momento bien, porque al final yo no había vivido mucho con mi papá y era una oportunidad de estar con él. Y también yo estaba haciendo lo que me gustaba, que era los bonsai, porque realmente yo fui a Chile a la, a estudiar los bonsai. Es Sí. algo que yo recuerdo, bueno, tengo una foto por ahí, yo con 7 años, con un bonsai en la mano. De hecho, ese bonsai ahora mismo está en un museo. Digo, no en un museo, está en un sitio en exhibición en Santiago. Y desde ese tiempo para acá ya a mí me gustaban las plantas, entonces ya yo estaba muy enfocado en eso, mi familia todo lo sabía. Entonces ya la decisión de irme a Chile fue buena porque me iba a ir muy joven a aprender algo que me gustaba. Y claro, ya estaba viendo ya cómo dar el paso profesional. Y mi maestro de bonsai en Chile, Alexis Vidal, es agrónomo, por casualidad. Perfecto. Entonces, independientemente de que yo estaba, de hecho estaba en el bachillerato, acompañándolo a él en los bonsai, yo era una especie como de Miyagi y Miyagi de los bonsai.
Y Daniel, claro, porque yo iba a su casa, yo barría, yo hacía todo. eh, y, y eso me fue generando una expertise, pero también él siempre, como él sabía que yo quería estudiar agronomía, yo iba relacionando, él me iba relacionando los bonsai con la fisiología vegetal, porque Excelente. la fisiología vegetal tras del arte del bonsai tiene mucho que ver con todo lo que hacemos nosotros. O sea, cuando yo podo y los brotes salen laterales, los rejuegos de la auxina citoquinina, la dominancia apical, cuando yo alambro una rama que está vertical y yo la bajo horizontal, la, el tema de los cambios de meristemo a vegetativo floral, o sea, todo tiene mucho que ver. Cuando yo podo raíces, que estoy rejuveneciendo el sistema radicular, o sea, el tema del drenaje, la oxigenación de las raíces, todas las prácticas del bonsai yo le iba asociando a lo que tenía que ver con la fisiología vegetal y por eso se me hizo más fácil poder entender cuando me iba tocando, cuando me iba tocando ver cosas en la universidad. Entonces, sí, yo todavía al día de hoy, yo todo lo asocio al bonsai. Es como que yo lo que veo lo paso a los bonsai y ahí lo entiendo más fácil. Yo me imagino que eso fue una forma muy fácil y práctica de aprender porque era algo que te interesaba y en el cual tú tenías que utilizar los conceptos que tú aprendías de fisiología para lograr un objetivo. Eso es un modelo de aprendizaje que yo siento que debería de aplicarse en muchas áreas del conocimiento, de tener un componente práctico donde la teoría se aplique, pero no, ahora muchas cosas es solo, vamos a leer esto, vamos a ver tal teoría y no se hace nada. Bueno, ustedes en la universidad que estudiaron tienen esa facilidad que les pasan un par de tareas de tierra arrancando. En Zamorano sí, ahí la práctica va primero y la teoría llega después. Eso sí, sí es bueno. Arturo, entonces, ¿en qué universidad tú estudiaste en Chile Universidad de las Américas, y estudiaste agronomía? exactamente, ¿Qué tan agronomía. diferente era vivir en Chile a vivir en Dominicana? ¿Qué tú nos puedes contar de esa experiencia? Bueno, yo creo que fue una gran experiencia yo haberme ido a estudiar afuera y sí, se lo recomiendo a todo el que puede irse a estudiar afuera, tanto sea en pregrado como maestría. Siempre es bueno hacerlo porque eso te da una perspectiva distinta. Usted, en el caso de ustedes, es un poquito distinto porque ustedes como que viven en una ciudad, es una Sí, especie de burbuja llamada Zamorano, que sí. ustedes tienen un par de sábados que se van y se dan su humo a Tegucigalpa y vuelven. Esa es más o menos como la dinámica de 4 años que ustedes tienen allá. Pero en el caso mío, claro, yo estaba en la ciudad, o sea, me tocó vivir más La eh, experiencia la del experiencia chileno. del chileno, exacto. Y para mí eso fue bastante enriquecedor, porque primero, Chile tiene una tradición agrícola muy arraigada Sí. en sus raíces. O sea, en el sur de Chile, por ejemplo, lo que son los guasos, este tipo a caballo, bien vestido, el baile que está muy relacionado también con el campo, todo el desarrollo que tiene la fruticultura, todo el desarrollo de la industria de semillas. Eh, Aparte de eso, a nivel de investigación, a nivel de academia, Ujú. muchos eventos de congresos, seminarios, talleres. Yo prácticamente tenía toda la semana para elegir un evento para participar y precisamente lo que más rescato de Chile no fue tanto la universidad, sino poder haber conocido la agricultura de precisión muy tempranamente. Punto uno. Y punto dos, también haber recibido formación de emprendimiento también muy tempranamente, porque al final yo creo que la agronomía es una de las pocas carreras que te genera una amplitud de opciones de emprender Sí. que es demasiado grande. Cuando tú divides el proceso, el sistema agroalimentario, desde semilla hasta cosecha y comercialización. O sea, tú tienes toda una parte productiva, toda una parte de post cosecha, toda una parte de valor agregado.
todo un tema de agronegocio, del tema de comercialización. Y a eso tú le agregas todos los servicios que entran en juego ahí, o sea, la producción de fertilizantes, producción y tecnología, análisis de suelo, foliares, producción de semillas, o sea, es tanto. Y cuando tú tienes el producto, una manzana, tú esa manzana la puedes vender en verde, la puedes picar, ponerla al vacío, la puedes convertir en puré, la puedes deshidratar. O sea, son demasiadas las opciones. Entonces, a veces como uno obvia todas esas opciones y se emplea. Y eso era como lo que nunca me hizo mucho juego mientras era estudiante. Por eso quizá no considero que yo haya sido un muy buen estudiante. Lo que sí Ujú. siempre tuve un buen olfato para yo poder ver a futuro las cosas que me iban pasando en la universidad. Por eso cuando yo vi en un seminario el tema de la agricultura de precisión, yo sabía que mi mundo iba a ir por ahí. No sabía cómo, o sea, no sabía cómo lo iba a aplicar ni cómo iba a ser parte de eso, pero me llamó mucho la atención. ¿Qué Y significa agricultura de precisión? fíjate, la agricultura de precisión, que ahora mismo se habla mucho también de la agricultura digital, la agricultura 4.0, o sea, hay muchas formas ahora de llamarlo, pero es básicamente la gestión de las variabilidades que afectan a la agricultura, el suelo, el clima, la relación que hay entre el suelo, el clima y la planta. Esa relación tiene mucha variabilidad. Sí, El suelo varía, la topografía varía, la fertilidad del suelo varía, por ende te va a variar el rendimiento, digo, por ende te va a variar el vigor, la el vigor. expresión de las plantas en frente a esa variabilidad va a ser distinta. Una planta que tenga un suelo arcilloso va a crecer distinto a un suelo arenoso. Entonces, eso se expresa en una variabilidad también de rendimiento. Entonces, hay tres etapas dentro de todo esto. El diagnóstico, cómo yo diagnostico, por ejemplo, una variabilidad de suelo. No sé cómo te lo pasaron a ti en la universidad, pero seguramente tuviste el tema de zigzag, el forma de X, la grilla. Muestreo con Al, calicata, con muestra de al día, suelo. al día de hoy hay cosas de eso que hay que mantenerla. Por ejemplo, Claro. la calicata es obligatoria porque todavía no hay una tecnología que pueda suplir Ujú. esa Nivel de información detalle. a ese nivel de detalle. Pero eh, el lugar donde yo tomo la muestra es lo que la tecnología está haciendo muy bien. O sea, qué representatividad tiene una muestra de suelo. Bueno, hicimos un trabajo allá contigo y tu compañero en la universidad que pasamos un sensor de suelo en 1 hectárea y podíamos identificar por qué había mangos que crecían menos y por qué había Sí. mangos que crecían más. Es una muestra inequívoca de la, del, de qué tan importante es el tipo de suelo en el desarrollo de un cultivo. Entonces, luego que yo diagnostico la variabilidad, yo sé muy bien cuáles son las zonas, la zona que tengo de variabilidad dentro de una finca, pues yo interpreto eso y luego tomo decisiones. Y la decisión es lo que se llama dosis variable o manejo sitio específico. Entonces ahí también entran otras tecnologías, las aplicaciones con dron, la, estos drones, perdón, estos tractores que van haciendo aplicaciones de fertilizante o siembra variada, todo eso entra en juego dentro del ecosistema de la agricultura de precisión o agricultura digital. Claro, hay cosas también que hay que separarla. Por ejemplo, se habla de agricultura de precisión cuando aplico con dron, pero si el dron Sí. no hace una aplicación de dosis variable, no es agricultura de precisión. Yo estoy simplemente cambiando de una tecnología a otra porque Ujú. el dron lo que va a hacer, va a aplicar más eficientemente, pero va a estar haciendo una aplicación homogénea dentro del lote y el lote tiene micro variabilidad. Entonces, los drones ya tienen la capacidad de hacer aplicaciones de dosis variable, pero eh, todavía se está aplicando muy poco porque es muy caro. Entonces, ese es más o menos el sentido de la agricultura de precisión, diagnosticar la variabilidad, interpretarla y gestionarla. Y gestionarla es accionar. ¿Tú crees que en República Dominicana tenemos mucho campo para aplicar la agricultura de precisión y si tienes algunos ejemplos de dónde se ha hecho? Repíteme. Sí, si tú crees que en República Dominicana existe campo para explotar la agricultura de precisión y si tú tienes algunos ejemplos que puedas compartir. Claro, la República Dominicana es un país con grandes extensiones de tierra, pero tiene la limitante de que esas extensiones de tierra están tan subdivididas en regularmente pequeños y medianos agricultores.
gestionar la variabilidad a esa escala es más complicada que, por ejemplo, en Brasil, en Sí, Argentina, en Estados Unidos, que un productor pequeño tiene 100 hectáreas de maíz o de soja. Entonces, eh, la aplicabilidad de la agricultura de precisión tiene diferentes escalas. O sea, tiene una escala, ¿verdad? Y una frecuencia. La escala es el píxel, el tamaño de la información mínima que yo genero con un dron o con un satélite. Tiene un píxel, que ese cuando yo le hago un zoom a una foto, le hago un zoom, zoom, ajá, que se divide en se ve un cuadritos. cuadrito. Ese cuadrito es un píxel y ese píxel puede tener información de clima, puede tener información de vigor, puede tener información de topografía, puede tener información de índice de área foliar, de gramo de clorofila por centímetro cuadrado. O sea, esa información cuando es procesada, cuando es manejada a una escala o a un nivel de agricultura de precisión, estamos hablando de que ese píxel contiene cierta información. Entonces, el tamaño de ese píxel va a ir de la mano de la escala. Y la frecuencia, con qué frecuencia yo tengo esa información. Por Entiendo. ejemplo, el mapa de suelo que hicimos ahí en Zamorano, si yo lo vuelvo a hacer ahora, va a ser exactamente el mismo, porque la textura no te va a cambiar. Ajá. Pero la expresión del vigor, porque en el vigor va a entrar el tema de clima, va a entrar el tema de estado fenológico, va a entrar el tema de la fertilidad del suelo que sí va a cambiar. Entonces, la frecuencia que yo tomo esa imagen, yo lo voy correlacionando con el suelo. Entonces, aquí en República Dominicana, todo eso lo que yo he hablado es aplicable a todos los cultivos que hay, tanto tabaco, arroz, vegetales, frutales. En el café y en el cacao es un poquito distinto porque están bajo sombra, pero Ujú. también, o sea, la altitud, la variabilidad de altitud tiene relación directa con la taza de café. O sea, Sí, un café más bajo, más alto, tiene más acidez, más cuerpo, mejor aroma. O sea, todo eso también tiene mucho que ver. Entonces, al final puede ser aplicado en cualquier cultivo en República Dominicana. A mí me ha tocado trabajar esto en aguacate, en mango, en caña de azúcar, en palma africana, en banano y en vegetal. O sea, he trabajado en pitahaya también. eh, por me to- ejemplo, en caña de azúcar, ¿cuál fue el objetivo de tu trabajo? en caña de azúcar lo que estábamos haciendo es primero trabajar un modelo predictivo de rendimiento, correlacionando los factores que afectan el rendimiento, como el suelo, el clima, la variedad, los estados fenológicos, y viendo información histórica de los rendimientos y correlacionándolo con lluvias también. Ahí hemos trabajado también el tema de la fumigación de dosis variable. Eh, Eso prácticamente, claro, y también midiendo vigor con diferentes manejos que se están aplicando como la fertilización. Perfecto. Muchas de las cosas que tú has compartido, yo siento que se pueden utilizar a nivel de grandes productores, pero en los pequeños productores también hay cosas que aunque no se utilicen drones o otro tipo de equipos más grandes, hay otras cosas que se pueden hacer. ¿Cuáles son esas cosas que tú has podido trabajar con pequeños productores? Fíjate, segmentar los pequeños agricultores en base a cualidades que tengan un grupo de productores Sí. dentro de un grupo más grande de productores es algo interesante. Oh. Yo creo que, bueno, si tú quieres, yo puedo compartir la pantalla. Em, ¿Tú si la prefieres que no? comparte, no la vamos a ver, la vamos a ver tú y yo, pero el que escuche Ok, después no. ok. Mira, por ejemplo, yo tengo 100 agricultores en una zona productiva. Esos 100 agricultores, tengo 50 que están en un solo arcilloso, tengo 20 que están en un solo arenoso y tengo 30 que están en un solo franco. Ajá. Pero también tengo un 50% que están en un rango de altitud entre 500 y 800 metros sobre el nivel del mar, y tengo otros que están entre 1500 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Pero también tengo un grupo de agricultores que la pluviometría de ese lugar, hay un 50% que llueve entre 600 y 900 milímetros, y hay otro 50% que llueven entre 1200 y 1500 milímetros. O sea, esa variabilidad me permite diseñar políticas públicas, por ejemplo.
Entonces, cuando yo puedo segmentar por grupos, por clúster, como le llaman en el ámbito de la investigación, estos grupos de agricultores, yo puedo, yo puedo hacer un mejor uso de los recursos públicos para poder apoyarlo. Por ejemplo, Sí, si yo quiero diseñar una política pública para apoyar a los que están en condiciones a los que están en condiciones de sequía, sequía. yo voy a identificar cuáles están en condiciones de sequía. Quizás 100 millones de pesos no me da para los 100 agricultores, pero para 50 sí me da. Entonces, esa visión de yo poder segmentar en base a factores que lo afectan y cómo la política pública puede ser diseñada en base a esa segmentación, pues es bastante interesante. Es decir, que tú puedes identificar cuáles serían los problemas más acuciantes de esos productores y meter tu dinero ahí. ¿Y a cuáles agricultores representa ese problema? No tiene que ser, Eso. no tiene que ser 100% de los agricultores. Claro, claro. Pero No, también yo lo puedo relacionar con calidad. Por ejemplo, con el café, sí. segmentando la altitud simplemente, yo puedo identificar cuáles cafés son de mejor calidad. Entonces yo tomo, georreferencio, o identifico en qué lugar yo tengo que tomar una muestra de café, hago una cata ciega, un catador me genera la nota de ese café y yo puedo interpolar a un grupo de productores que tienen condiciones productivas similares. Ujú. Lo mismo puedo hacer en el tabaco, por ejemplo, por el tema de suelo, por el tema de altitud, por el tema de presión de vapor. O sea, entonces ahí entra mucho la investigación. O sea, cómo las variables climáticas afectan la calidad de un producto y cómo eso va variando en el tiempo y en el espacio. Entonces, ahí falta mucha investigación en eso. Ya en otros países se ha trabajado mucho, en el mundo del vino, por ejemplo, se ha trabajado bastante, pero mi idea es poder desarrollar alguna línea de investigación que apunten a eso, porque al final eso es desarrollo país. Claro. Cuando podemos tener esa información, tenemos ventajas sobre nuestros competidores. Hay algo que yo te he escuchado hablar mucho y me gustaría que tú lo definas, que es el terroir. ¿Qué es el terroir y cómo uno puede aprovechar eso en Dominicana? El terroir es la relación que hay entre el clima, el suelo, la planta, la tradición del lugar, que hacen que un producto sea único en el mundo. ¿Por qué un Cabernet Sauvignon de una finca, de un viñedo específico de Napa, vale, es distinto al mismo Cabernet Sauvignon plantado eh, en la Ribera del Duero, en España? O sea, ¿por qué varían? Bueno, en la Ribera del Duero tenemos un tipo de suelo específico, un clima específico, una altitud específica, y en el tema del clima tenemos temperatura, humedad, velocidad del viento, radiación, presión de vapor, pluviometría. Pero en el suelo, suelos con más piedras, suelos más pobres, en teoría más pobres, pero Mm. que te generan una mejor piel, que tiene más pigmento, que te generan un mejor vino. Toda esa relación es lo que hace que el terroir es como una denominación de origen, pero micro. Sí. Entonces, al final yo tengo distintos terroirs dentro de una finca, dentro de un valle. Entonces, cuando yo logro identificar esos terroirs, saber qué áreas representa, entonces me dan un poder desde el punto de vista del marketing. O sea, yo lo asocio ya a un relato. El relato de que en mi finca hay un 20% que tiene un suelo calcáreo o volcánico o con tantos minerales, con una pendiente, con una altitud, con una topografía, con una porosidad, con una densidad aparente. O sea, hay con una historia, o sea, cayó un meteorito ahí, lo que sea. Entonces, no, en serio, vi en estos días que había un viñedo que había caído, que ahí había caído un meteorito. No sé si se lo inventaron, pero si en mi finca cayó un meteorito, a mí que pagarme cara esa botella de vino. Bueno, pero Claro. eso es parte del relato. Entonces, ese concepto de terroir, también yo lo puedo vincular a otros productos de valor agregado que tienen una materia prima proveniente de la agricultura. Estamos hablando del aceite de oliva, Sí. también tiene su terroir, el café, el cacao, el tabaco. Son productos, imagínate el tabaco, que no estamos fumando la expresión directa de la fotosíntesis, que es la hoja. O sea, al final, todos esos productos aquí en República Dominicana
Por eso es que es importante hacer una zonificación de calidades, Ujú. tanto en el café, en el cacao, en el tabaco, porque ya en el vino se ha hecho a nivel de denominación de origen, pero también se ha hecho a nivel de terroir. Entonces, eso le da le da un poder de negociación de los agricultores que tienen cualidades especiales para poder producir ciertos productos. Y que al final lo que pasa es que el promedio es muy engañoso en la agricultura, porque al final yo estoy Sí, mezclando lo bueno con lo malo y al sí. final me está dando un producto promedio. Pero, por ejemplo, wow, a mí eso me parece demasiado interesante y que es una idea que el gobierno podría explotar, como ya tú dijiste, para crear marcas país. Por ejemplo, yo creo que hay un café que tiene denominación de origen en la región de Valdesia. Y si con agricultura de precisión, por ejemplo, en el tabaco, se pueden identificar productores que cumplen con ciertas características a nivel de terroir y eso se agrupa y se crea una marca que sea apoyada por el gobierno, una empresa, no sé, lo que sea. Se puede sacar mucho provecho de una denominación de origen que eso puede hasta incentivar el turismo en la parte de la agricultura, que yo siento que nosotros no le sacamos provecho a eso. No, eso es así. Hay países, por ejemplo, Argentina, casi todos los viñedos tienen un pequeño hotelito y tú vas y te comes un asado y te hacen un recorrido por el vino y te cuentan la historia. En Chile, Casillero del Diablo, por ejemplo, tú vas a Casillero del Diablo y hasta miedo te da porque te llevan a la bodega, te apagan la luz. O sea, Wow, hay un relato, hay una historia. Y eso es llamativo, el turismo, el agroturismo o en el caso del vino el, el enoturismo genera muchos millones de dólares al año a esos países. Y aquí, claro, el turismo se enfoca más en lo todo en la incluido, playa. en la Ujú. playa, pero República Dominicana tiene café. Es más, la finca, por donde introducen el café en República Dominicana, es una loma que está en Neiva. Y se dice que esa primera finca está ahí. Estamos hablando de una finca que tiene más de, Dios mío. más de 300 años. Eh, el cacao también tiene una tradición muy antigua. El tabaco también. De hecho, por qué el Cibao es un territorio superior al resto? Porque ahí se desarrolla el tabaco, que es como ese primer cultivo campesino que le queda estatus y puede exportar, porque estamos hablando que la, que la caña de azúcar era de los grandes latifundistas. Sí, Entonces, pero también la caña de azúcar tiene una historia. O sea, ¿cómo se forma el campesinado en la República Dominicana? Mucha gente no lo conoce, pero se forma cuando en Haití ellos hacen su independencia, ajá. vienen, no, ya ellos formaron su campesinado porque expulsaron a los productores de caña de su territorio. Cuando ellos intervienen en la República Dominicana, también lo hacen en República Dominicana. Y ahí se forma el campesinado en República Dominicana. Y ahí empiezan a desarrollarse la pequeña agricultura, en teoría agricultura familiar, entre el tema del tabaco, ya se venía produciendo jengibre en años atrás. O sea, hay una historia interesante del mundo agrícola en República Dominicana, pero ya hay algunos proyectos. Está Rancho Caprache, por ejemplo, que es una joven que está produciendo leche de cabra, Sí, manjar de cabra, queso de cabra, ahí en Atillo de, de aso. en Atillo de Asua. Eh, También hay un joven que tiene unos tours, con unos girasoles, creo que por la Eso es tierra tuya, en en Baní, Matanza, en Baní. o sea, está la ruta del cacao ahí en San Francisco, eh, hay Fresa Arillama también, en Fresa Constanza. Arellama allá en Constanza, o sea, hay, pero ya tú sabes, ha sido rompiendo brazos, Claro. no es un tema, no es un tema que haya una política para trabajar ese tema, entonces creo que por ahí se debería incentivar más, porque eso genera un buen ingreso, o sea, lamentablemente no, o sea, eso es algo que es una realidad
y que si se logra explotar, generaría un ingreso extra para esa comunidad rural. Y esa, lo que me gusta de esa parte, de ese turismo, vamos a decir, del agroecoturismo, es que ese dinero se queda ahí en las comunidades, a diferencia del turismo de playa, que muchas veces las personas que son dueños de esos hoteles todo incluido no son de aquí. Ese dinero no se queda aquí. Quizá con los empleados que trabajan ahí, pero no es igual que si tenemos una atracción agroecoturística. El dinero se va a quedar ahí, va a desarrollar la zona. Para mí eso es diferente. Arturo, ya en tu papel de director del programa de agricultura familiar, háblanos cuál es el objetivo de ese programa y cuáles han sido los proyectos que han podido desarrollar. Fíjate, un gran porcentaje de los agricultores en República Dominicana están en condiciones de pobreza. Nosotros hicimos un cruce de datos, eh, de la base de datos del Ministerio de Agricultura con la base de datos de pobreza del país. Y nos dimos cuenta que desde esa base de datos, que son alrededor de, que son alrededor de 250.000 agricultores, un 60% están en condiciones de pobreza entre índice de calidad de vida uno o 2. Estamos hablando de una gran cantidad de agricultores. Entonces, yo trabajo dirigiendo el programa de agricultura familiar de Supérate, que es la primera línea de acción del gobierno dominicano para enfrentar la pobreza. Y lo que hemos buscado es identificar prácticas innovadoras para acelerar la salida de la pobreza de estos agricultores. Porque cuando uno está haciendo mal algo, uno deja de hacerlo, cambia de Eh, cosas para ver cómo no le va, pero es muy peligroso que el agricultor deje de ser agricultor. Entonces hay que buscar una dinámica distinta de cómo en base a lo que ellos saben hacer pueden salir de la pobreza. Entonces hemos estado trabajando en eso. Ha sido una experiencia bastante interesante porque entrar en esa dinámica del agricultor, sobre todo de estos agricultores que están en condiciones de desventaja porque no tienen acceso a financiamiento, no tienen capacitación, no tienen mucha educación escolar, una educación familiar bastante bien formada, incluso más que muchos letrados de aquí de la ciudad. ujú. Eh, pero realmente son gente que está en condiciones de desventaja. Y apoyar esa dinámica productiva es lo interesante. Y al final, el aprendizaje es que uno tiene que entender muy bien cuáles son los procesos de toma de decisiones del agricultor. Y eso también es un aprendizaje para la investigación, es un aprendizaje para todo, porque al final quizá uno investiga cosas en los centros de investigación que están muy alejados de, de, de ser una solución para el agricultor. Entonces al final la Eh, investigación tiene que ir muy de la mano, tiene que ser participativa, o sea, tiene que involucrar el agricultor, porque son ellos al final quienes van a trabajar y por eso que un gran porcentaje de la investigación está engavetada ujú. y nunca se transfieren al sector productivo porque no hay ni forma de transferirla. Entonces, en ese sentido, hemos hecho ese trabajo, tenemos algunos casos interesantes. Tú conociste Villa Popi, por ejemplo, cuando tú Sí. conociste Villa Popi, todavía no había cooperativa, no estamos recién en proceso de levantamiento. Ya hoy en día Villa Popi tiene cooperativa, tienen camión refrigerado, tienen planta empacadora. eh, Le venden a Wendy's, a PriceMart, a Superfresh, a 5 o 6 restaurantes, a hoteles. Están exportando radicho ahora a Canadá. O sea, ellos Wow. han generado un desarrollo en los últimos 2 años, sobre todo, y ha sido así. Tienen estación meteorológica, se está calculando demanda de agua, todo ese tipo de cosas. Hemos hecho como un laboratorio en esa comunidad y todas las acciones que yo entiendo que deberían funcionar para el agricultor. La hemos implementado, algunos han tenido éxito, algunos no, pero en resumida de cuentas hemos logrado buenos resultados disruptivos en base al tiempo. ¿Tú sientes que fue fácil trabajar con ese grupo de Villa Popi? ¿O tú sentiste alguna resistencia en algún momento? Bueno, ¿Cómo? en un principio era difícil porque al final
tú estuviste conmigo haciendo una encuesta ya. Sí, Al principio no había mucha confianza en la encuesta. Ellos mismos, quizás por todas las promesas que habían recibido de muchos lugares o de muchos políticos, no querían entregar información porque quizás tenían miedo de que le pasara algo o que lo volvieran a reubicar o que no le ujú, cumplieran. Entonces, fue un trabajo primero de ganarme la confianza de ellos, de entender muy bien cuál es el objetivo del agricultor. Al final, el agricultor produce para vender y cuando uno trata de teorizar mucho con el agricultor, al final el agricultor se termina desmotivando porque o sea, claro, el agricultor es una persona muy racional, o sea, es muy costo-beneficio. muy práctica. Entonces, me quedó muy claro en la cabeza el concepto de aprender haciendo y eso mismo lo fuimos aplicando también. O sea, todo era en base a su dinámica de su ciclo productivo. Todo lo que íbamos haciendo se iba entrando en esa dinámica. Nada era en sala de clase, nada era sacándolo de su hábitat. O sea, en su hábitat era que ellos iban aprendiendo y es como el concepto de escuela de campo Sí. y así fue mucho más fácil. Arturo, muchas veces las iniciativas del gobierno tratan de, llegamos a cierto grupo de campesinos, le damos dinero, le construimos estructura, le pasamos tecnología y después nos vamos y no le enseñamos a cómo seguirse sosteniendo en el tiempo. ¿Ustedes han hecho algo diferente a eso con ese grupo? Seguimos trabajando con ellos. Ese desmonte de apoyo tiene que ser gradual. Todavía no, o sea, no hay una fórmula exacta para eso. O Sí. sea, no es que, mira, al año hay que dejarlo, o al año y medio. Todo va dependiendo de cómo ellos van generando autonomía, sobre todo desde la parte organizacional, desde la parte de su orden financiero. Al final, la cooperativa es un ecosistema Sí. de de responsabilidades donde tiene que haber una gerencia independiente. El productor tiene que dedicarse a producir, que es lo que mejor sabe hacer. Cuando queremos hacer que el agricultor también sea gerente, se pueden convertir se pueden generar problemas que pueden ser en algún momento de gruesos. Ujú. El manejo del dinero, poca planificación, quizá tacto a la hora de comunicar incomodidades, o sea, son muchas cosas que entran en juego en este esquema. Y en ese sentido, la idea es que se genere el poder adquisitivo, el poder económico de la cooperativa para que puedan contratar un gerente. Parece Entonces excelente eso. esa parte la que estamos subsidiando en este momento, esa como asesoría en gerencia para que ellos no cometan errores, pero ya prontamente necesitamos que ellos contraten su propio gerente para que puedan seguir trabajando. Excelente. Arturo, yo creo que ya vamos a ir finalizando y quería pedir algunos consejos para los jóvenes dominicanos y latinoamericanos que actualmente están estudiando, pero quizás se encuentran en duda de qué van a hacer en el futuro, no tienen algún plan todavía. ¿Qué tú le puedes aconsejar a ellos y qué tú quisieras ver en el futuro para la agricultura dominicana también? Fíjate, yo creo que los agrónomos jóvenes actuales, sobre todo, eh, los que están estudiando, que se están acabando de graduar, tienen que enfocar mucho cuál es su caja de herramientas. Eso es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque la caja de herramientas, las herramientas que están disponibles hoy en día, imagínate que un agrónomo es un mecánico. Ujú, Un mecánico abre su caja de herramientas porque va a solucionar un problema. En esa caja de herramientas tiene una tuerca, tiene un alicate, tiene el spray, la grasa, o sea, tiene una serie de herramientas. En el agrónomo, esa caja de herramientas, ¿cómo es? Hay un Excel, un PowerPoint, un Word, está un sistema de información geográfica. Estas son las opciones que hay. Sistema de información geográfica, saber volar un dron, el criterio agronómico, ujú. que eso es lo que uno adquiere en la universidad.
Y criterio agronómico no es aprenderse la variedad de tomate porque te cambian toda la No. semana. Criterio agronómico es saber discernir entre qué sistema de riego voy a utilizar, cómo calculo una demanda de agua, cómo calculo, por ejemplo, cómo puedo interpretar una calicata. O sea, ese criterio es a lo que yo voy a la universidad. O sea, ¿de qué yo me gradúo de la universidad? De un criterio agronómico. Entonces, eso está en la caja de herramientas. Y eso es lo más difícil, porque si no lo adquirí en la universidad, si no tuve la suficiente viveza entre equilibrar la charlatanería, el no querer estudiar. Tú, en tu caso no, porque tú eres un superdotado del estudio, pero hay muchos que Pero nosotros siempre, no. siempre hay charlatanería porque sin eso no se vive. Hay un Bueno, equilibrio. yo no lo pude equilibrar, entonces tuve que generar equilibrios posteriores para poder empatar en el poco estudio que le dediqué, pero realmente ese criterio agronómico es importante. Pero ahora está la inteligencia artificial, Sí. la punta del iceberg, como yo le digo, que es el ChatGPT. El ChatGPT nos está demostrando que ya el mundo profesional va por otro lado. Entonces, Ujú. ChatGPT me va a generar tres tipos de profesionales, o la inteligencia artificial me va a generar tres tipos de profesionales. Va a estar el profesional que no cree en esa vaina, Sí. por un tema de edad, por un tema de que me han hablado de él, pero nunca lo he probado. Tal profesional sin criterio agronómico que va a ver en la inteligencia artificial una forma de suplir esa falta de conocimiento, esa falta de criterio, y le va a preguntar directamente lo que tiene que hacer. Y va a tener que confiar en el criterio del procesamiento del sistema de lenguaje natural, de la inteligencia artificial. Y está aquel agrónomo que va a ver en la inteligencia artificial una herramienta más dentro de su caja de herramientas, que le va a permitir hacer el trabajo sucio, el trabajo de procesamiento, el trabajo de poder ordenar, de poder aplicar los algoritmos, o sea, todo eso. Entonces, ese tercer agrónomo es el que necesitamos hoy en día. O sea, es el que necesitamos que se conviertan los agrónomos de hoy en día. O sea, es un agrónomo multimodal, multitecnología, multitasking. O sea, es un agrónomo que tiene la capacidad de poder interpretar, de poder analizar, de poder comprender y poder ocupar todas las herramientas que tiene disponible para poder cumplir ese objetivo. Entonces, hacia allá tiene que enfocarse el nuevo agrónomo. Y el nuevo agrónomo también tiene que tener la capacidad de generar valor al sector agropecuario, o sea, donde le toque trabajar. Y es un problema porque al final el agrónomo se queja porque le pagan poco, pero al final empieza a trabajar en una empresa y es el dueño que le termina diciendo lo que tienen que hacer. Entonces, no A se veces, preocupe. a veces hay una cosa que pasa, que hay agrónomos con nuevas ideas, pero la empresa no te deja aplicarlas. Hay una resistencia porque te dicen, no, nosotros tenemos 20 años haciendo esto de esta forma y no la vamos a cambiar. Claro que piensa que ¿quién asume el riesgo de ese cambio? En la empresa. En la empresa. Entonces tú tienes que buscar la forma de que te permitan, de testear, de hacer los pilotos, de comparar con un testigo. Tú Ujú. sabes más que yo de eso. O sea, hay que buscar la forma de querer generar la disrupción interna. La disrupción no es, óyeme, vamos a cambiar el marco de plantación de 10 por 10 a 5 por 3. Yo estoy de acuerdo que yo tengo mucha mata en mi finca como dueño de finca. ¿Por qué tú quieres que corte toda la mata? Porque tú me lo estás diciendo. Es Vamos a cierto. arrancar con esa tarea, pero tiene que ser proactivo en ese sentido, ¿no? Tú no te puedes, el agrónomo no se puede frustrar porque no genera el cambio que él quisiera ver, pero él tiene que demostrar ese cambio. ¿Y cómo tú lo haces? Pues el método científico no ha enseñado la forma de hacerlo de la forma más correcta Ujú. y más demostrable posible. Entonces, hay que buscar la forma de generar los cambios. Estamos de acuerdo Entonces, ahí. yo creo que va por ahí el nuevo perfil del agrónomo del siglo XXI. Me gusta un agrónomo con criterio agronómico y con la sapiencia de consultar a la inteligencia artificial y poder conjugar esas dos cosas para llevar un resultado y una aplicabilidad al campo que traiga lo bueno.
100%. Tú lo has dicho. Hermano Y Arturo, termine, iba a decir no, otra no, cosa. no, no, no era eso nada más. Ah, muchísimas gracias, hermano, por este tiempo que nos has dedicado al podcast de Ciencia Plataná y ojalá podamos tenerte por aquí nuevamente luego y deseándote muchísimos éxitos en tus labores y gracias por siempre colaborar con el joven dominicano y el joven latinoamericano. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, gracias a ti, hermano, gracias a ti. Un abrazo y también felicidades por todo lo que estás haciendo por allá en Florida. Yo espero que tú vengas para acá a aplicarlo. Vamos, algo tenemos que hacer con eso, Por lo obligatoriamente. menos una vez al mes, digo, una vez al año, tienes que darte una vuelta por acá para ver cómo aplicamos todas esas innovaciones que tú estás haciendo para allá. Claro que sí. Un Gracias, mi hermano. abrazo, cuídate. Chao, chao. Igual.